Isaías 7, al finalizar, nos va a hablar en una tonalidad de juicio. ¿Por qué razón? Por una sencilla razón. ¿Cuál es esa tonalidad de juicio que tiene? Que Dios es testigo de nuestra vida. Cuando nosotros es Dios con nosotros, a nosotros nos gusta esa expresión. ¿Por qué razón? Porque uno se siente protegido, guardado, sobre todo en el peligro. Sobre todo cuando nosotros necesitamos de su asistencia, cuando estamos viviendo momentos de aflicción. Pero ¿qué pasa cuando nosotros entendemos y comprendemos que ese Dios con nosotros también significa que Él es testigo de todas las cosas que nosotros hacemos, de las cosas que pensamos, de las cosas que hemos visto, de las intenciones del corazón? Porque una cosa es saber que alguien pecó, ofendió a Dios, hizo las cosas mal. Pero nosotros nos queda muy difícil, es imposible el juzgar las intenciones del corazón. De hecho, nosotros mismos nos hemos a veces gratamente sorprendido con nuestro corazón y a veces hemos visto, uy, qué malos que somos, qué perversos que somos. Porque nosotros somos de aquellas personas que nos hacemos faulas nosotros mismos, que nos golpeamos nosotros mismos, hacemos cosas que dañan nuestro cerebro, nuestros ojos, nuestros oídos, toda nuestra humanidad. ¿Por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? Porque vamos a estudiar Isaías capítulo 7, versículos 17 al 25. Son los últimos versículos que tenemos aquí. Y comienza diciendo: Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vieron desde el día de Efraín se apartó de Judá, esto es, el rey de Asiria. Yo quiero que recordemos algunos aspectos de este capítulo, porque a veces las personas dicen: yo leo la Biblia y no la entiendo. Y yo les voy a explicar. Acá hay algunos personajes fundamentales. Primero es Isaías, que es el que trae la profecía. Antes que las cosas sucedan, viene el profeta de Dios y les avisa y les anuncia. Les voy a decir algo. Todo pastor cuando está aquí, o todo predicador cuando está aquí, abre las escrituras, está profetizando de manera segura, porque acá está el mensaje de Dios. Después, cuando les pasan cosas en la vida, no vayan a pensar como alguien me dijo: pastor, lo que pasa es que yo le pido consejo y usted me sala. Obvio, si me pide consejo y le digo: este es el camino donde las cosas creo que van a ir bien, porque la escritura lo dice, y el otro camino no, es que... Entonces, ¿qué hacen algunos? Mejor no pidamos consejo, porque quieren hacer su voluntad. Entonces, uno de los personajes es Isaías. Otro es el rey Acaz, un rey malo, un rey que era rey de Judá. Le voy a decir algo: va al culto, va a la iglesia, presenta sus sacrificios, presenta sus diezmos, pero tiene una vida doble, porque está rendido a los dioses de esa época. Hoy los dioses de la época nuestra, del 2026, son todos los excesos. Hay pequeños templos para cada cosa. ¿Sí se han dado cuenta que hay restaurantes, come lo que quieras por 50,000 pesos? Uno no desayuna, no almuerza y va. Eso es un exceso, solo que nosotros no lo vemos como pecado, eso es gula. Hay otros templos, los templos del deporte, donde se apasionan las personas y se hacen matar por un equipo, por una selección. Abandonan sus hogares, abandonan su familia y se creen más que hermanos. En Argentina está el templo de Maradona.
le rezan, le piden, le oran, y estamos en el 2026. Hay templos para todos los vicios, desde los sexuales, de las sustancias líquidas inyectadas, consumidas de cualquier manera. Y algunos que frecuentan esos templos hoy están aquí. Y yo quiero que usted reflexione, porque fácilmente decimos: Acaz, qué hombre tan malvado, un hombre religioso, porque cuando él le dice que Efraín y el rey de Siria, recuerden, rey de Siria y el reino del norte se unieron para destituirlo. El que dice: ay, Dios mío, ten misericordia de mí. Sin embargo, él adora a otros dioses, sirve a otros dioses, tiene una doble vida. Pero ¿saben cómo nosotros podemos considerar? Miren, en esta porción de Isaías 7, 17 al 25, 4 veces Dios en su palabra, por el profeta, de manera anticipada le va a decir: en aquel día. O sea, recuerda el pasado. Hay algo que Dios está haciendo, que tú no estás viendo, que yo no estoy viendo, para que nosotros le reconozcamos que es nuestro Dios. Porque a Dios no lo podemos engañar. Yo los puedo engañar a ustedes, los puedo abrazar, decir cuánto te quiero, y después con mi mujer estar rajando de ustedes. Hay muchos matrimonios así. Este pasaje, mis amados hermanos, tiene una situación judicial. Frente a una declaración extraordinaria: Dios está con nosotros. ¿Por qué razón? Porque nosotros, en vez de volver a Dios y servir a Dios, ¿saben qué hacemos? Frente al peligro y frente a los planes de esta vida, buscar aliados en este mundo. Cuando Acaz ve el peligro de la unión de el reino del norte con Siria, con Rezín, Israel, el rey peca, ¿él qué hace? En vez de volver a Dios y arrepentirse de sus pecados, corregir su vida, él empieza a decir: venga, ¿yo cómo hago para defenderme? Y va y pide auxilio a un rey malvado, a un rey de un país que se llama Asiria. Recuerden, Siria, y ahora estamos hablando de otro que va a ser Asiria. Y los versículos del 17 al 15 forman la otra cara de la misma profecía. Acaz no confía en Dios, sino confía en su sabiduría. Es como cuando nosotros le decimos a las personas: apártense del mundo, que van a dañar su esposa, van a dañar sus hijos, van a dañar su vida. Y nosotros no lo hacemos. Nosotros confiamos que tenemos buen discernimiento. No consideramos el corazón de nadie, pero andamos con los impíos para arriba y para abajo. Paseamos, conversamos, son nuestros consejeros, nuestros amigos, nuestros parceros, dirían acá. ¿Por qué? Porque queremos salir de una coyuntura, de un problema. Y yo les voy a decir algo con todo cariño: todo lo que tú uses para traicionar a Dios, tarde o temprano te van a traicionar. Tú estás alimentando algo que va a ser el látigo con el cual Dios te va a disciplinar. Y tú te acordarás de mis palabras, porque aquí encontramos una ironía teológica devastadora. Frente al desespero del rey de verse amenazado, él busca su solución no volviendo a Dios, sino buscando aliados.
Y los aliados no lo busca con los suyos, ni con su Dios. ¿Con quién lo busca? Con personas perversas, que aborrecen a tu Dios, que aborrecen su palabra, que aborrecen a su gente. Pero te aviso, todo lo que uses para traicionar a Dios, eso mismo Dios va a usar para traicionarte. Abre la puerta de tu casa a los impíos, para que sean tus amigos, tus parceros, tus socios. Camina, juega con ellos, diviértete con ellos. Un día te harán un gran mal. Una cosa es la presunción de inocencia, y otra cosa es que Dios tiene pruebas frente a su juicio. El título de la predicación es Yo te acuso. Dios ya le había mostrado a Acaz que estaba en peligro a través de las mismas circunstancias. Los otros se levantaron, movieron sus ejércitos, se unieron, se pactaron y vinieron contra él. Y él, en vez de volver a Dios, confiar en Dios, de buscar aliados en el mismo pueblo de Dios, ¿qué hizo? Fue y buscó a Asiria, a su rey, algo que es abominable para Dios. Mis amados hermanos, en el mundo no tenemos amigos, en el mundo no tenemos socios, no tenemos parceros, no tenemos consejeros, porque todo lo que ellos piensan es en contra de tu Dios, de su salvación, de su evangelio, de su iglesia, de su reino. Yo te acuso. Punto 1. El anuncio del juicio. Isaías 7:17. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vieron desde el día en Efraín se apartó de Judá, esto es el rey de Asiria. ¿A quién acaso estaba buscando como amigo? ¿A quién? A los de Asiria. ¿Y Dios qué le dice? Lo mismo que le estoy diciendo yo. Esos amigos, amigas, que hoy tú estás diciendo son mis parceros, son los que me ayudan. Miren, queridos hermanos, pónganse algo en la cabeza. Todo idólatra, todo religioso tiene siempre su Asiria. Porque piensa que con él va a prosperar, piensa que con él va a salir de la coyuntura, piensa que él le va a solucionar las cosas. Y te anuncio que tu alianza, tu amigo en quien tú te has abandonado para vivir la vida, o tus amigos, puede ser plural, son quien te van a traicionar. La gran mayoría, en porcentaje estadístico, de los adulterios no vienen de los de afuera, vienen los de adentro. ¿Saben en porcentaje quiénes son la mayor cantidad de violadores? De los niños, de las niñas, de nuestras esposas. No vienen de afuera, vienen de adentro. ¿Dónde vienen las quiebras de las empresas? No vienen de afuera, vienen de adentro. Hace algunos años yo conocí a una señora que tenía una ferretería allí en la esquina con la 9ª. Tenía, mejor dicho, ella tenía 4 ferreterías, 10 tractomulas. Y era una mujer muy trabajadora con su esposo. En menos de un mes quebró. Entre familiares y trabajadores los traicionaron. Quedaron sin nada, con una mano adelante y otra atrás. Lo que yo les digo, se los digo con amor y con cariño, porque acá lo que nosotros estamos viendo es que Dios nos avisa. Cuando tú traicionas a Dios, y miren, traicionar a Dios, ¿qué significa? Abandonar su iglesia, abandonar a los que Dios amó, abandonar su palabra. Por eso Dios nos coloca dentro de una iglesia. A mí no me llama a amar a todos los creyentes, bueno, en un sentido general sí,
Pero ¿a quién realmente yo de manera sacrificial llamo, pregunto, estoy? Son con los que Dios me dio. Y todos somos diferentes. El versículo comienza con una fórmula en un contexto profético, diciendo: Jehová hará venir sobre ti. El sujeto de la acción sigue siendo Dios mismo, Dios con nosotros. No es Asiria quien decide invadir por iniciativa propia, ¿sí?, a Judá. O sea, lo va a traicionar. Yo quiero hacerme entender, porque posiblemente con este dolor de cabeza que tengo, hace un rato salí, me tocó tomarme 2 pastillas para estar aquí. Mis ojitos de la fiebre estaban que me hacían así chiquito. Pero yo quiero hacerme entender, porque posiblemente no estoy comunicando bien. El rey Acaz busca un amigo para salir de sus problemas. Así como una persona dice: voy a buscar un socio en el mundo para poder salir, en vez de volver a Dios y confiar en la dirección de Dios. Es como aquellos que casan a sus hijos o a sus hijas con personas del mundo. Al principio todo parece color de rosa, y luego después el gatico saca la uña, y los malos siempre somos nosotros. Queridos hermanos, amados hermanos, y lo que está diciendo acá es que no va a ser el rey de Asiria ni Siria los que van de iniciativa propia a atacar al pueblo de Dios. Mire, Dios es un Dios de pacto, ama a su pueblo a pesar de sus pecados, pero que es aborrecible para Él que es su pueblo, siendo Él tan misericordioso, tan bueno, nosotros lo rechacemos a Él, abandonemos su iglesia, su palabra, su caminar. Y Él ya tiene las pruebas, dice: yo te acuso. ¿Pero de qué te acuso? Mira, te voy a anunciar lo que va a pasar. Aquello que tú buscas para salvar tu vida, para salvar tu empresa, para salvar tu hogar, para salvar tus hijos. Porque hay personas que les gusta entregar el cuidado de sus hijos, de la herencia de Jehová, a familiares no creyentes. Y no estoy diciendo que no los amen, estoy diciendo que no es el principio bíblico. No es el principio bíblico. Lo que yo estoy diciéndoles aquí es que Dios mismo le va a decir a los de Asiria, o acá el texto dice: hace venir Dios al imperio asirio como su instrumento. ¿Para qué? Para traer juicio a un pueblo que no confía en Él. Y la pregunta es: ¿usted en quién confía? ¿Confía en Dios? Pues confía en la dirección de Dios. Confía en que Dios dice que es amor, gozo y paz. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Dios quiere que tú y yo estemos felices, contentos, llenos de deleite en su palabra. Pero a veces, ¿saben qué es lo que pasa? Buscamos ese amor, gozo y paz en otras cosas. Y nótese la ironía: Acaz buscó en Asiria seguridad frente a Efraín y Siria, y Dios usará precisamente a Asiria contra Judá. El mismo brazo que Acaz extendió pidiendo auxilio será el brazo que caiga bajo su propia casa. Es comprensible lo que estoy diciendo. Y yo quisiera que usted se pusiera la mano en el corazón para que evidenciara dónde está buscando su felicidad, dónde está buscando ayuda, dónde está buscando solucionar sus problemas, sus situaciones, sus circunstancias. La frase: días cuales nunca vieron desde el día en que Efraín se apartó de Judá, señala la división del reino, el trauma nacional más profundo hasta ese momento en la memoria colectiva de Judá. Isaías está anunciando una calamidad que supera incluso aquella herida. ¿Saben? Hace muchos años, cuando yo tenía más o menos 14 a 15 años, mi mamá y mi papá se separaron. Y para mí era incomprensible. Yo le rogué a mi mamá que no se separara de mi papá.
Yo me puse de rodillas diciéndole: mamá, no te separes de papá. Pero yo no sabía el trasfondo de todo lo que estaba pasando. Y mi mamá me dijo: no, es que nosotros llevamos separados hace tiempo. Pero obviamente que mi mamá se separó hace tantos años porque apareció para ella un angelito en ese momento. Pero la historia de mi mamá y de mi papá es complicada. Pero eso me impactó tanto mi vida que yo siempre decía: Señor, ayúdame a no pasar nunca por esto. Porque es un trauma, es algo que duele. El pueblo de Dios ya se había dividido unos 150 años hacia atrás, cuando Efraín se separó de Judá. 11 tribus quedaron, 10 tribus quedaron al norte y 2 tribus quedaron al sur. Y eso trae dolor. Es como si nuestra iglesia hoy se separara, o como si enfrentáramos el divorcio de alguno de ustedes. Y el Señor está diciendo con toda claridad que cuando buscamos solucionar nuestra vida y nuestras fuerzas sin Dios, nos vamos a equivocar. Yo les pregunto: ¿cuáles son sus alianzas estratégicas para su hogar? ¿Quién cuida a sus niños, sus niñas? ¿Quiénes son sus consejeros en el matrimonio? ¿Son sus ancianos, sus pastores? ¿Son sus hermanos en la iglesia? ¿Cuáles son sus alianzas para prosperar en la economía? Los principios para educar a sus hijos. Porque hoy elige tú cuáles son tus alianzas. ¿Es Dios y su pueblo? ¿O los paganos que Dios mismo levantará para tu ruina? No hay cosa más dolorosa, mis amados hermanos, que alguien que tú llames amigo traiga dolor a tu vida. En el momento yo no lo entendí y no sé cuáles son los planes de Dios, porque el señor que llegó y se casó con mi mamá aún está con ella. Y mi papá también está separado y él tiene otro matrimonio. Pero en el momento él llegó diciendo: soy tu amigo. Mi amigo. No estoy diciendo mentiras, era mi amigo. Él llegaba a mi casa porque a mí me gustaba leer, estudiar, y él era mayor que yo y me enseñaba. Pero no venía por mí, venía por quién, por mi mamá. Preparar este sermón es una cosa que uno dice: hay que tener cuidado. Y yo le puedo preguntar a ustedes: las personas que más dolor les han causado a ustedes son personas que ustedes abrieron su corazón, su casa, los atendieron, los dieron la vida por ellos, y finalmente después sacaron cual traicionero el puñal y los clavaron una, otra y otra vez. Y lo que yo quiero que piensen es lo que está diciendo acá Dios, porque Dios dice: yo te acuso. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que no hagamos eso, porque vamos a fracasar. Por eso cuando Él dice: yo te acuso, yo quiero que piensen: Él ha anunciado su juicio. O sea, yo no puedo decir: ay, Señor, es que yo no sabía. Queridos hermanos, Salmo 33, versículos 16, 17, voy a leer de la versión La Palabra de Dios para Todos. Dios todo lo controla. Y si los reyes son victoriosos, no es gracias a sus soldados, así como los guerreros no ganan simplemente gracias a sus fuerzas. Las armas no garantizan la victoria. La fuerza no ayuda a la gente a escapar de la muerte en las batallas. Amados hermanos, pongan su vida en las manos de Dios. No se aparten de Dios ni a derecha ni a izquierda. No abran sus alianzas a personas que van a traer maldición a su vida. A veces la maldición es mantenerlos a ustedes anclados al mundo, provocando a Dios a ira. La providencia divina sobre las potencias paganas, dice la Escritura, que Dios usa a los impíos como azotes en su mano. ¿Y para qué?
para disciplinar a sus hijos, para decirle a sus hijos, vuelve a mí. Yo quiero que sepan que nuestro Dios es un Dios perfecto, que ha ordenado todas las cosas, incluidas las acciones de las naciones, de los hombres, para el cumplimiento de sus propios propósitos y santos fines, sin ser el autor del pecado. Si usted abre la puerta a personas siendo advertido de su hogar, de su empresa, de su trabajo, de su corazón, de su amistad, y estas personas lo traicionan, a estas personas le hacen daño con sus hijos, con su cónyuge, usted no puede decir, ay, Señor, ¿por qué a mí? Dios no le está diciendo que le hagan daño a ustedes, pero las personas que hacen maldad es porque están bajo el poder de Satanás y hacen todo lo que sus deseos quieren. Algo que siempre yo les voy a decir a los jóvenes, y sobre todo a los jóvenes casados: no abran las puertas de su hogar a personas no cristianas diciéndole, amigo, amiga, ven, hermana, hermana, ven, primo, prima, ven. Porque su hogar es un santuario. Yo te acuso, dice el Señor. El anuncio del juicio es lo que hemos visto. Dios advierte que su método no ha cambiado. Segunda de Corintios 6:14 dice, en la traducción del lenguaje actual: no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Sí están poniendo cuidado, porque acá cabe tío, abuela, padre, madre, suegra, suegro, mejor amigo, mejor amiga. No participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo, tampoco pueden estar juntos la luz con la oscuridad. Ahora, quiero aclarar algo, porque alguno dirá, pastor, ¿y quién les predica? Pues vaya y predíqueles, pero no se quede con ellos haciendo coinonía. Lo más probable es que no va a suceder. No va a pasar. ¿Qué tal yo le diga, mi amor, es que tengo un par de amigos y me voy a ir a compartir con ellos? No sé, imagínense el lugar, de acuerdo a su gusto. Y llego 2, 3 de la mañana a mi casa. Yo les estoy diciendo que Dios va a hacer juicio sobre nuestras acciones. El presente es consecuencia del pasado. ¿Ustedes quieren cambiar el presente? Pues hoy debemos tomar nuevas decisiones para que no nos lastimen. Solo saquen cuentas. ¿Quiénes los han robado más? ¿Quiénes los han traicionado más? ¿Quiénes los han defraudado más? ¿No son todos aquellos que diciéndose y llamándose amigos lo hicieron con ustedes? Ahora, no estoy tampoco diciendo que vayan como amargados, así como mi esposa me dijo hace un rato, cambia tu cara. Y le digo, estoy enfermito. Pero tú eres el pastor. No les estoy diciendo que vayan y les hagan el feo. Hay que saludar, ser amables, afables, pero no son nuestros amigos, no son parte de nuestras alianzas. Y si nuestros hijos se van a unir a personas no creyentes, oren, doblen rodilla, clamen a Dios. Porque lo más probable, porque casi nunca pasa, porque a veces se ennovian, se enamoran y quieren que acá uno lo convierta. Y acá no convierte ni el pastor, ni la iglesia, ni nadie. ¿O no es así? Miren, esta es una aplicación práctica para nuestras relaciones personales. Invita a discernir amistades o matrimonios que fortalezcan tu fe, no que acoliten tu pecado. ¿Sí me estoy explicando? Cuando dice no hay comunión de la luz con las tinieblas, es, ay, es que es mi amigo. ¿Te ayuda a no pecar o alienta tu pecado? Discierne y toma una decisión. En proyectos o ministerios, recuerda que la misión cristiana debe estar alineada con principios bíblicos. Hazte socio de personas que no solamente porque puedan tener todas las grandes capacidades. Pero ¿qué sucede
con el impío, con el no creyente, con el que no es seguidor de Cristo. Todo lo que quiere es para alimentar su pecado y sus idolatrías. Y en la vida diaria es un llamado a examinar nuestra vida delante de Dios, entendiendo que con quien ando es con quien más yo me parezco. O sea, dejémonos de ser inocentes. Punto 2. Así será el juicio. ¿Saben qué me gusta de la Escritura? Que es tan pedagógica. Dios dice, tú estás buscando alianzas, listo. Esas alianzas no cristianas son las que te van a hacer daño. Y miren, eso no pasa, lo dijo Juan José hoy leyendo la Escritura, y pasa mañana. A veces pasan 2 años, 3 años, 4 años, y cuando usted siente el dolor y un día recuerda, estuve avisado. ¿Y saben qué me duele a mí? Cuando yo digo, se lo dije. Versículos 18 al 20. Y acontecerá en aquel día, nuevamente, Jehová silbará a la mosca. Yo quiero que esto es una metáfora. El Señor, ¿qué hace? Y la mosca viene. Ya le explico. Dice, y acontecerá que en aquel día, el día del juicio, ¿cómo va a ser el juicio? Dice, Jehová silbará la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria. En aquel día raerá el Señor con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, la cabeza y el pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Son las partes importantes de estos versículos. Yo que quiero que comience. Nosotros damos toda una vida y hacemos nuestras alianzas porque queremos que nos vaya bien. Pero no confiamos en Dios, que los propósitos de Dios son para que nos vaya bien. Y eso es muy triste. La imagen que acá se da es algo que humillaba a cualquier judío de la época, que era lo más humillante para un judío, rasurarlo. O sea, si ustedes mañana me ven pelado y calvo es porque algo no está bien. O estoy enfermo o tuve un episodio extraño. ¿O no es así? ¿Por qué razón? Porque aún en nuestros días son momentos de extremo dolor y pasar por esa situación. Pero la metáfora que está aquí está diciendo que cuando Jehová silbará a la mosca, está haciendo una metáfora de que va a traer un enemigo contra Acaz y su pueblo, que es la gran nación de Egipto. O sea, alguien que era impensable. Porque, miren, para derribar una nación, como para derribar una empresa, para derribar un matrimonio, a veces uno tiene que echar pluma. ¿Quién lo va a hacer? Porque a veces uno tengo todos mis enemigos aquí, tengo todo bajo control. Pero como Dios quiere traerte una lección, que tú no debes confiar en tus planes ni en tu prudencia, donde tú veías paz, tranquilidad, amistad, solo había una preparación donde el Señor con un simple chiflido, así como cuando un pastor llama a las ovejas esas de los animalitos. Un día yo estuve viendo un video de eso, que los pastores chiflan y las ovejas vienen. O los vaqueros llaman a su ganado, ¿o no? Usted que es experto en eso. ¿Sí es verdad eso o no? Que ellos conocen la voz de la persona que los arrea, que los cuida. Solo piensen en algo, nuestro Dios está en un control tan extraordinario, que los impíos son azote para los hijos desobedientes y desconfiados. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que entender que acá hay una afirmación teológica precisa. Lo que tú piensas que es tus amigos, tus parceros, tu apoyo incondicional, esa persona que dices que te ama y que te quiere, será tu castigo. Dicen por ahí en el dicho popular
que el ratón no es amigo del queso, ni el gato del ratón. En los que confías serán tu mal. Y Acaz buscó, ¿por qué buscó dos grandes superpotencias? Miren, solo piensen. Se lo voy a hacer una gráfica pequeñita así para que usted vea. Uno veía el reino del norte, un país así pequeñito. Y Siria era otro país pequeñito. Pero Judá era otro país pequeñito. Entonces, como yo soy pequeñito y esos dos pequeñitos se unieron, eran mucho más grandes que yo. Entonces, ¿qué hizo Acaz? Usando la inteligencia empresarial de muchos hoy, ¿no? Voy a buscarme dos grandes potencias, Egipto y Siria, y voy a hacer un trato. Tú me cuidas, yo te cuido. Pero nunca se arrepintió y volvió a Dios. El salmo que leímos hace un rato dice que los reyes no ganan según sus ejércitos, ni tampoco los guerreros ganan según su fuerza. Quien da la victoria es Dios. Miren, queridos hermanos, hace muchos años, cuando el Señor me llamó para servirle, yo tuve que tomar una decisión: renunciar a mis actividades económicas ordinarias por las cuales yo vivía. En mi examen para ser pastor me dijeron: ¿y usted de qué vive? Pues yo le dije a ellos: de lo que ustedes viven. Y se sintieron ofendidos. Mis examinadores, habían 5 pastores, 3 ancianos. Yo les decía: pues ustedes viven por la fe, yo vivo también por la fe. Yo había renunciado a trabajar. Fue un día triste para mí, porque me dijeron que hasta que no tuviera un trabajo, yo no podía continuar con mi proceso. Y acá hay 2 personas que atestiguan esa historia. Uno es el diácono Hamilton, que iba conmigo y yo salía aburrido porque me habían dicho eso. ¿O no, diácono? El día de que me hicieron el examen para pastor, que yo le decía que si yo no tenía trabajo, no podía continuar con el proceso. Y está el el presbítero Otto, que me llamó y me dijo: Juan, hay una opción de trabajo para ti. Se cruzaron todas las cosas en un solo día, porque la provisión, ¿de dónde viene? De Dios. Yo había tomado una acción en fe y en confianza, y ¿saben qué es lo hermoso? Que Dios no nos deja en vergüenza. Y por 5 años tuve un trabajo secular, tuvieron que ordenar a la fuerza. No me avergonzaron. ¿Saben por qué? Porque nuestras alianzas deben ser con Dios, con la vida en Cristo, y no con una vida pagana. Miren, queridos hermanos, es desgarrador lo que nosotros vemos acá, porque a veces nosotros no confiamos en los principios de Dios y confiamos en nuestra propia sabiduría. Por eso yo les digo: tus amigos sin Cristo serán tu castigo. En los que confías, que son sin Cristo, serán tu mal. El versículo 19 describe una invasión total. Dice que los valles, en las cuevas de las piedras, en todos los zarzales, en todas las matas, no quedará rincón de la tierra sin la presencia de los invasores, del invasor. Usted se imagina que llega aquella persona donde usted le abrió todas las puertas y le quita su casa, su mujer, sus hijos, su economía, y usted queda con una mano delante y la otra atrás. ¿Por qué? Por hacer proyectos sin Dios, sin confiar en Dios. Y el Señor dice hoy: yo te acuso. Fuimos avisados, no escuchamos. Y Él nos dice cómo va a ser el juicio. Judá no solo perdería el territorio y recursos, perdería su dignidad nacional ante las naciones. Sigue de amigos con los creyentes, y ellos serán los que serán tu mal y tu dolor. Ellos serán tus adversarios, tus competidores, tus rivales. En esa sabiduría lo único que tú estás preparando, ¿sabes qué es? Tu castigo. Habacuc, capítulo 1, versículos 5 al 6, voy a leer de la traducción al lenguaje actual,
Dios respondió: fíjense en las naciones, miren lo que sucede entre ellas. Lo que pronto van a ver los dejará con la boca abierta. Si alguien les contara esto, ustedes no podrían creerlo. Voy a hacer que los habitantes se dispongan a atacarlos. Son un pueblo muy cruel y recorren el mundo para adueñarse de tierras ajenas. Queridos hermanos, hoy yo quiero que nosotros meditemos cómo estamos planeando nuestra vida. Saben, tenemos un llamado santo. Estamos como embajadores del reino de Dios, bajo un pacto. ¿Saben cuál es el pacto que Dios hizo? Ustedes serán mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Y es más, Jeremías nos dice: yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de paz y no de mal. No confíen en el mundo. No confíen en las personas no cristianas. Y si un día les duele, digan: fuimos advertidos, nos dijeron que iba a pasar y nosotros simplemente no creímos. Dios dice: así será su juicio. Dios levanta a tus socios, a tus amigos no cristianos contra ti. Son los que van a atentar contra tu cónyuge, contra tus hijos, contra tu economía. Así de sencillo. ¿Y saben cuál es la razón denunciada acá? Se llama incredulidad. Una falsa seguridad. ¿Por qué razón? Porque el que se quiere vender como amigo en ese momento te saluda bonito, te adula, hace una operación de acercamiento. Mientras que no tenga su presa, te va rondando, te va diciendo, va teniendo detalles, se mete a tu corazón hasta robarte todo lo que, por lo que ha venido. Pero yo te voy a decir algo que es bonito en medio de todo esto, porque todos nosotros nos equivocamos en esto. O sea, acá no se salva ninguno, porque nosotros no conocemos el corazón de las personas. Dios nos disciplina porque nos ama. Porque cuando te traiciona el que se llamó amigo, cuando te traiciona el que se llamó cercano a ti, el que te respetaba y te quería mucho, tú te recordarás que hay uno que está siempre para ti, con los brazos abiertos para decirte: hijo, ven, aquí yo te voy a consolar, aquí yo te voy a cuidar, porque tus pecados han sido perdonados en Cristo. Nuestro Dios una y otra vez va a derrumbar nuestra incredulidad para fortalecer nuestra fe, para traernos esperanza, para traernos confianza. Todo cristiano tiene una elección. Miren, y yo quiero que anoten. Todo cristiano tiene una elección hoy entre ser humilde o ser humillado. No busques lo que Dios no te ha dado con los impíos. Sé humilde, sé agradecido, ten contentamiento. Porque si Dios nos quiere prosperar, ¿cómo nos prospera? Pues abriéndonos las ventanas de los cielos, abriéndonos las puertas para poder entrar. Queridos hermanos, yo te acuso, punto 3. La necesidad del juicio. Versículos 21 al 25. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas. Señor. La necesidad del juicio. Versículos 21 al 25. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que le darán, comerá mantequilla, ciertamente mantequilla y miel. Comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también que aquel tiempo, que el lugar donde habita 1000 vides que valían 1000 siclos de plata será para espinos y para cardos. Con saetas y arcos irán allá.
porque toda la tierra será espinos y cardos, y todos los montes que se cavan con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y los cardos, sino serán para pasto de bueyes y para ser hollados los de los ganados. Ahora, hollados de los ganados, ¿sí? O sea, es como, miren, solo piensen de esta manera. El juicio de Dios no va donde tú estás creciendo, porque tú estás creciendo y dices, pero yo no veo mal alguno, yo invierto acá, me va bien, estoy acá, me va bien. Entonces uno, ¿qué decisión? Sigo dejando mis malas juntas, mis alianzas pecaminosas. Ahora, no estoy hablando de alianzas pecaminosas inmorales, no estoy hablando ni de adulterio, ni de amantes, ni de esas cosas. Estoy hablando de personas que tienen un propósito diferente en la vida. Yo no los llamo socios, amigos y parceros. Y son, ¿pero por qué? Por la ambición de nuestro corazón. Porque uno siente que si crece económicamente, piensa que le está yendo bien. Y el texto está diciendo algo muy puntual. Dice que en el momento del crecimiento no está pasando nada. Pero cuando tú ya veas que ese crecimiento es boyante, cuando tú pienses que todo está yendo bien, en ese momento preciso, ¿qué es lo que va a pasar? Los que se llamaban tus amigos te van a traicionar. Porque lo único que alimenta al no cristiano, el trabajar, producir y hacer lo que sea, es la ambición, la codicia, la maldad. Dense cuenta, hay personas que trabajan toda una semana arduamente para dejarlo en una cantina, en un prostíbulo, en sus vicios y placeres. Y comienza la semana o la quincena igual de miserable que siempre. Algunos solo quieren crecer económicamente para viajar por el mundo, conocer y darse todos los deleites. Pero el Señor hace una gráfica en este texto a través del profeta Isaías. Es necesario en ese momento, para que no se pierda el Hijo, para que no se pierda el pueblo, ¿qué traer? El juicio. No va a acabar con la vida de ellos. Va a acabar con esa economía que tanto esfuerzo les costó hacer. Y esto me parece muy diciente. Meditemos. Toda una vida buscando aliados en el mundo pagano para defenderte, para prosperar, confiando en ellos, pero cada vez más lejos de Dios. Yo por eso les digo, queridos hermanos, si usted teme a Dios, enséñele a su hijo eso, que usted es una persona que teme de Dios, adora a Dios, que está entregado a Él. Que miren, hablamos en la clase de escuela dominical nos presentó a un Dios que no tiene rivales. ¿Cuál era el segundo punto, Juan David, de la clase de escuela dominical? Incomparable. ¿Cómo era? Sin igual, incomparable. Sin igual, no tiene comparación. Y venimos nosotros hoy a adorarle, y venimos a escuchar su mensaje y su palabra. ¿Saben por qué Dios nos avisa? Porque Dios nunca hace nada que Él no nos haya avisado antes. Con tristeza puedo decir que a muchos hermanos, que algunos ya hoy están separados, uno les avisó y les dijo, no metan personas a su hogar. Y ellos, feliz de la vida, ¿saben qué decían? Es que estoy ayudando, es que es buena persona, es que me necesita. ¿Por qué metes al diablo en tu lugar santo? ¿Por qué? Toda una vida buscando aliados en el mundo pagano para defenderte, para prosperar, confiando en ellos, pero cada vez más lejos de Dios. Donde hoy ves prosperidad, mañana verás que todo fue arrebatado. Hoy el Señor nos pone sobre aviso. ¿Para qué? Para arrepentirnos y volver a Él. Es mejor poco, con gratitud, con gozo, con paz. Es mejor estar entre personas que Dios ha amado y ha redimido. Queridos hermanos, el lenguaje no es improvisado.
Este vocabulario es exacto a las maldiciones pactuales. Miren, nuestro Dios es un Dios que bendice, eso es verdad, pero también es un Dios que maldice. Porque Dios al desobediente, al terco, ¿saben cómo le enseña? Bajándole la cerviz. ¿Saben cuál es la cerviz? Estas 7 vértebras que tenemos acá. Ayer vino un señor para que lo ajustara y venía así. Yo le decía, relájese. Y me decía, estoy relajado. Lo relajé. Y pues, uy, ya puedo voltear mi cuello, sí. Pero le prediqué también. Deuteronomio 28, 38 al 42, sembrarán mucho, pero no cosecharán nada. ¿Sí te ha pasado? Ay, me roban acá, pierdo allá. Oiga, Dios te está avisando. Porque los saltamontes se lo comerán todo. Sembrarán viñedos y cuidarán sus plantas, pero no recogerán ni una sola uva. Trabajo y no me queda un peso ni para el ahorro. ¿Por qué? De esas uvas no beberán ni una gota de vino. Plantarán árboles de oliva, pero no recogerán ni una sola aceituna. Tampoco sacarán de ellas una sola gota de aceite, pero todas caerán antes de tiempo. Tendrán hijos y también hijas, pero no podrán tenerlos a su lado, porque serán llevados prisioneros a otros países. Miren, hoy en día, todos los países, hay la oportunidad para nuestros hijos. Filosofías progresistas, paganas, libertinas. Y hay algunos que dicen, ay, tan chévere, se fue para algún país y va a ganar bueno, en euros. Sin fe y sin iglesia. Bueno, no son todos los casos. Queridos hermanos, nuestro Dios nos está avisando cómo va a ser el juicio. Dios no quiere nuestra prosperidad. Miren, apréndase esto. Dios no quiere nuestra prosperidad. Dios quiere nuestra lealtad. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todo lo que necesitamos va a ser añadido. Usted necesita una 4x4, Dios se la va a proveer. Usted necesita un vuelo en jet privado, si lo necesita, Dios se lo va a proveer. Pero pregúntese, si no lo tiene, ¿por qué no lo necesita? Dios no quiere nuestra prosperidad. Y les voy a decir por qué razón ese texto es tan difícil de nosotros entenderlo. Porque el Señor le dijo a sus discípulos, el Señor Jesús le dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Sí. Creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Miren, queridos hermanos, ya tenemos herencia ya. ¿Por qué traicionar a nuestro Dios? Simplemente por bienestar temporal. Sálganse de esa nube. Dios no quiere nuestra prosperidad, quiere nuestra lealtad. Pero yo sé que el Señor, a aquellos que son leales y fieles, Él los bendice, Él los defiende, Él los prospera, Él los sana. La disciplina divina sobre su pueblo del pacto nunca será arbitraria, sino será pedagógica y remedial. ¿Qué significa eso? En la mañana yo estaba con una fiebre, me he tomado medicamentos. ¿El remedio qué hace? Me hago sentir bien. Nosotros necesitamos ese remedio. O confiamos en Dios o confiamos en el mundo. Queridos hermanos, Dios es soberano. Dios tiene cuidado pastoral de nosotros. Él trae juicio como una disciplina extraordinaria, bonita para nosotros. Es que yo tenía acá un texto que yo quería leer con ustedes, pero no sé por qué lo pasé por alto, que es el de Hebreos, que él dice al que ama, lo disciplina. Él nos hace un llamado hoy, mis amados hermanos, a renovar nuestra fe.
a confiar en Él. Miren, afuera hay un mundo, y en ese mundo están los perdidos. Otras ovejitas que tienen que ser rescatadas. No hay nada más inspirador que el ejemplo. Usted no necesita saber mucho de Biblia. Necesita que lo que sabe lo aplique. Tome buenas decisiones. Replantéese. ¿Dónde están sus aliados? ¿En el mundo o en Dios? Si es Dios, está en su palabra, en la fe, en su Santo Espíritu y en el pueblo que Dios amó. Ahí realmente tendremos personas que, miren, nosotros los maltratamos, los ofendemos, y eso es así porque ahí van a estar con nosotros por años. Dios es el que añade a la iglesia a los que van a ser salvos. Dios les enseña que seamos leales, seamos fieles. Dios no quiere tu prosperidad, quiere tu lealtad. Amén. Amado Señor y buen Dios Padre, perdónanos, porque muchas veces, Señor, por estar buscando esa prosperidad en el mundo, perdemos nuestra vida. ¿Y de qué sirve ganar el mundo y perder nuestra alma? Ten misericordia, Señor, una vez más de tu pueblo. Hemos sido avisados. Danos arrepentimiento. Danos también la sabiduría para poder priorizar. No llamemos amigos a los que son nuestros enemigos, y a nuestros amigos realmente en Cristo. Que tú nos dé la sabiduría para estar unidos en medio de tu amor, en medio de la fe, en medio de tu Espíritu. En Cristo Jesús. Amén.